Bueno, análisis del panorama de Colombia después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Pues eh, nada, muy optimista me parece, muy optimista a pesar que eh, por delante quedó Abelardo de la Espriella, pero pues eh, eso, eso refleja muchas cosas de lo que es Colombia, ¿no? Muchas de las cosas que uno como migrante evalúa cuando uno se va del país también, ¿no? El país de todas maneras sigue sumido en una ignorancia muy grande, eh, que uno espera que con el tiempo cambie y ciertamente este gobierno de Gustavo Petro pues ha puesto como su granito de arena en ese sentido, ¿no? La cartera con mayor presupuesto sí fue la educación, se abrieron muchas universidades, muchas sedes de universidades, muchos colegios y bueno, muchas cosas. Cuando estuvo en la alcaldía, lo mismo, él impulsó mucho la apertura de nuevos colegios y eh, que se incluyan nuevas materias, porque pues con el uribismo se perdieron muchas otras. En mis tiempos se enseñaba historia, por ejemplo, y eso fue una cosa que ya no, que ya no se enseña en los colegios, algo tan importante, precisamente para no cometer los errores y para que la gente no tenga elementos de qué saber, de cómo saber qué fue lo que pasó en el pasado, para evitar errores, para evitar cometer los mismos errores. Eh, bueno, me parece que no es una campaña orgánica, yo estoy muy convencido de eso. Así pasó con Rodolfo, así pasó con Fico. Yo viví esa campaña porque yo estuve en Colombia cuando Petro fue electo presidente. En las calles uno no veía orgánicamente que hubiera un pueblo aclamando a Fico o aclamando a Rodolfo. Todo era como muy, no sé, no era nada espontáneo. Las mismas gorras que usó Fico en su campaña le pusieron un velcro después y las usó Rodolfo en segunda vuelta. Todo era parte de la misma cosa. Pero uno no ve, digamos, un pueblo que se movilice y un pueblo que se exprese. Los mismos de siempre, ¿no? Porque finalmente Colombia, como lo dice el mismo Abelardo de la Espriella, pues también es un país de cafres. Cafres como él, ¿no? Hay mucha gente que vive de la ilegalidad. Mucha gente que vive de hacer torcidos. Mucha gente que vive de esa malicia indígena de la que muchos se enorgullecen, ¿no? Eso, digamos, eso no aplica en otros países ya cuando uno tiene la oportunidad de hacerlo y vivir con otras comunidades. Esa malicia indígena no sirve en otro lado, solo sirve allá, digamos, para obtener un beneficio momentáneo, un beneficio personal, pero no un beneficio para una comunidad o para un pueblo, un beneficio general, ¿sí? Pues, ¿qué puedo decir yo? Detrás de eso ha habido mucha manipulación, obviamente. Muchos bots, quien ha tenido el dominio, digamos, de las redes sociales, pues ha sido Abelardo de la Espriella. ¿Por qué lo ha tenido? Porque es una variable que no es orgánica. En su mayoría que no es 100% orgánica. Si bien es cierto que hay muchos grupos de muchas comunidades que se crean en redes sociales para soportar determinadas tendencias o determinadas modas, eh, eso también se puede sencillamente comprar. Todo este tema desde las granjas de bots que se le han descubierto, que hay gente apoyando a Abelardo por allá desde África o desde Brasil o desde otros países donde no se tiene ni idea. Cuando uno entra a Facebook y mira publicaciones de Abelardo, de cuentas que llevan una semana o un día creadas, que no tienen amigos, que no tienen publicaciones previas, pues obviamente que son cuentas
cuentas que se han creado solo para ese propósito, bien sea para poner un post de Abelardo diciendo firme por la patria, porque eso es todo lo que tiene para decir, o poniendo algo en contra de Iván Cepeda. Pero no es una cuenta donde detrás haya alguien de verdad que sienta, que tenga ese sentimiento. Eso es un mercado. Es un mercado y él puede comprar cualquier cantidad de bots que llenen el internet de propaganda. Y así es que se manipula a las masas. Iván Cepeda no tiene ese presupuesto y tampoco son los valores que él promueve, obviamente. Eso es engaño, eso es engañar a la gente. Y pues hay mucha gente que tampoco lo sabe detectar, ¿no? Hay mucha gente que no se pone a mirar en el detalle si todas esas cuentas son reales o no. En fin. Ahora, el tema de los votos, lo mismo. El tema de los votos, claramente robaron ahí a Paloma Valencia. Así como pasó en la consulta que ellos mismos hicieron. Me imagino que ya antes de la primera vuelta se dieron cuenta que la gente se estaba yendo con Abelardo, que las estrategias de comunicación le estaban funcionando más a él que a ella, que definitivamente la derecha en Colombia es ultraderecha y a muy pocos les va a gustar una mujer en la presidencia y mucho menos un gay en la vicepresidencia. Sumando todas esas cosas, se dieron cuenta que Paloma Valencia no era la candidata. Muchos de esos votos del uribismo se fueron directamente para donde Abelardo. Así hubieran hecho el parapeto que no, que estaban dándose de duro entre ellos mismos. No, eso no es así. Entonces, una gran cantidad de todos esos votos, porque Paloma Valencia finalmente sacó muy poquitos y tampoco era para que sacara tan poquitos votos. Y esos votos que sacó, yo creo que en su mayoría también son de Oviedo. La gran mayoría de votos auténticos que tiene Abelardo vienen del uribismo. Esos no son votos de él. Fraude, puede que sí haya fraude. Si el presidente dijo que tenía las pruebas, es porque las tiene en la mano. Pruebas que muy probablemente no se investiguen. Abelardo de las Preyas tiene prácticamente un escándalo por mes del cual no pasa nada, porque tiene comprada la fiscalía, tiene comprado a medio país. Entonces nadie investiga, todos los casos se quedan ahí. Entonces sabe que tiene patente de corso para hacer lo que tenga que hacer para ganar. Comprar votos, sobrepasar los topes, que a Gustavo Petro lo han jodido con ese tema de los topes todo el gobierno. Y vaya, miren a ver cuánto se ha gastado hasta ahora Abelardo de las Preyas y lo que no ha reportado. A ver si no es 100 veces mayor que lo que gastó Petro en su campaña. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, haga lo que haga el tipo, no le va a pasar nada porque detrás también tiene Estados Unidos. Él no es ni siquiera colombiano, él se cree italiano, él odia Colombia, él es ciudadano estadounidense, él juró allá, hizo su juramento en Estados Unidos. Eso es, ¿a quién se le ocurre poner un infiltrado de Estados Unidos en Colombia, en la presidencia de Colombia? Eso no se le ocurre a nadie. Entonces, no es ningún secreto que Estados Unidos siempre ha querido tener el control de Colombia porque es el principal productor de cocaína del mundo. Y ese es el negocio que ellos controlan. Ese es el negocio que Estados Unidos quiere controlar o siempre lo ha controlado. No es el negocio que ellos quieren acabar, es el negocio que ellos quieren controlar. Entre muchos otros, entre los recursos naturales, el negocio de la guerra, el negocio de la especulación. Entonces nada como ser el dueño ahí del primer productor de cocaína. Que obviamente pues se ha querido acabar, digamos, a reducir por lo menos
las plantaciones de coca y bueno, se ha incautado en números nunca antes vistos cargamentos de cocaína, que eso sí no lo muestran. Pero bueno, esa es la idea de Estados Unidos. Y cuando uno mira, digamos, todas esas ideas que tiene Abelardo de la Espriella en la cabeza, uno no entiende, digamos, los votos que de verdad son auténticos del tipo, los votos de los colombianos que le creen. ¿Cómo es posible que alguien vea algo positivo en esa forma, en la manera que él quiere gobernar el país? Yo creo que ha tomado muchos votos por el lado de la seguridad, pero la seguridad siempre ha sido un problema en Colombia. Si es el principal productor de cocaína, ¿cómo no va a tener problemas de seguridad? Es un negocio enorme del cual hay bastante gente, bastantes grupos organizados que quieren tomar el control de eso. Siendo un negocio ilegal, pues obviamente que detrás trae violencia, trae muerte, trae sufrimiento. Entonces, el querer hacer 10 cárceles a lo Bukele es una estupidez, porque eso es atacar la consecuencia y no atacar la causa. Él puede construir las 10 cárceles y llenarlas todas y no se va a acabar el negocio del narcotráfico, no se va a acabar los paramilitares, no se van a acabar las guerrillas, porque el negocio del narcotráfico va a seguir ahí, y la delincuencia y la pobreza y muchos de los factores que llevan a la gente a estar por fuera de la ley, a cometer delitos ilícitos. Entonces el llenar el país de cárceles, ¿qué quiere con eso? ¿Y qué va a hacer toda esa gente cuando salga de la cárcel? Pues reincidir en su mayoría, porque las cárceles son una universidad del crimen. Entonces eso no es así de fácil de hacerla de Bukele y crear una mega cárcel donde va a meter a la mitad del país. El Salvador es un país pequeñito que es del tamaño de, no sé, yo no creo que no llegue a tener ni siquiera el tamaño de Cundinamarca y ni siquiera la densidad poblacional que tiene Bogotá. Entonces es un país en el que fácilmente se pueden hacer muchos experimentos que puede que funcionen allá, pero no van a funcionar en otro país con diferentes problemáticas. Entonces eso no es así. Y detrás de ese experimento que hicieron en El Salvador, que puede que haya funcionado y que puede que ya no tengan pandillas, digámoslo así, si es tan exitoso, ¿por qué el mismo Estados Unidos, que es el que está detrás de ese experimento, por qué no lo ha hecho en su propio país? ¿Por qué no ha funcionado toda la política represiva de Donald Trump allá en Estados Unidos? ¿Por qué si tienen presupuesto ilimitado para invertirle a la guerra, a meterle plata a submarinos que hoy en día ya son a portaaviones que hoy en día ya son obsoletos, a desarrollar la industria militar? Todas estas políticas que tiene Abelardo en la cabeza son políticas que vienen de Estados Unidos, modelos de gobierno que ya se han venido aplicando en Latinoamérica, como el caso Argentina, como el caso Bolivia, como el caso Chile, como el caso Ecuador. Vaya, revisen cómo están esos países, a ver si está mejor Colombia con las cosas que ha hecho Petro en su gobierno, o si está mejor Ecuador, o cómo estaba Ecuador cuando estaba gobernado por Correa, que era la envidia hasta de Colombia. Los pastuzos pasaban ahí de piales a Ecuador y notaban la diferencia entre las autopistas de Colombia y las autopistas de Ecuador. Esas comparaciones, yo me acuerdo que las hacíamos todo el tiempo y decíamos, pero como un país como Ecuador, más pequeñito, que se supone que no es tan potente como Colombia, ¿cómo puede estar mejor que nosotros? Las comparaciones las hacíamos antes en los gobiernos uribistas y claramente había una diferencia enorme.
Y hoy en día, que es solo un gobierno, el de Noboa, ya se pueden ver cómo ha aumentado la violencia, cómo ha aumentado la criminalidad. Y todo eso ha sido por Estados Unidos. Argentina era prácticamente una de las potencias suramericanas con Brasil, y hoy en día está peor que Venezuela. Entonces, ¿qué vienen a decir? Que todas esas políticas de Milei funcionan, que reducir el Estado es el camino. El Estado tiene que ser tan grande como se necesite, porque el Estado son esas herramientas que necesita la gente para poder salir adelante y para poder desenvolverse en una sociedad. Eso no es acabar con el Estado la solución. El Estado lo que necesita es ser todavía más grande y que se le invierta, pero que no se roben lo que se le invierte. Ese es el problema. El Estado siempre ha sido un objeto al que todo el mundo le mete la mano y todo el mundo sale rico después de haber sido senador, o después de haber sido alcalde, o después de haber sido gobernador. Pero el pueblo, pues, cada vez va perdiendo más los derechos por los cuales el Estado debería trabajar, ¿no? La salud, las pensiones, todo ese tipo de cosas. Entonces, esta semana tenía una discusión por ahí con un supuesto conocido amigo que es ciclista profesional, y le dio su voto a Abelardo, y estaba haciendo por ahí mofa en internet que cómo estarían los petristas de tristes. Y él básicamente alegaba que él no podía votar por alguien que le hubiera quitado tanto presupuesto al deporte. Y yo le decía a él, pero pues es que un Estado funciona como una casa, prácticamente, guardando las proporciones obviamente. Entonces, digamos que si usted llega a fin de mes y tiene que pagar arriendo, y tiene que pagar servicios, y tiene que pagar la tarjeta de crédito, y tiene su hijo que está loco porque le compren una bicicleta, ¿usted qué hace primero? ¿Paga las deudas y paga los servicios y hace mercado? ¿O deja de pronto de pagar el agua y la luz y le compra la bicicleta al chino? Pues obviamente que cualquier papá responsable tendrá que hacer sus cuentas y paga primero las deudas, ¿no? Paga lo que necesita para comer, porque sin luz, ¿cómo se hace? O sin agua. Puede que el chino le haga una pataleta y le diga, es que mi papá no me quiere, que no me compre la bicicleta, pero eso que no se la compre ahorita no quiere decir que más tarde de pronto no se la pueda comprar. Eso es lo que pasa con Colombia. No es ningún secreto que ministerios como Ministerio de la Cultura, Ministerio del Deporte siempre van a estar de último en las prioridades. Y especialmente en los gobiernos uribistas, donde se le ha invertido más a la defensa que a cualquier otra cosa. Petro en este gobierno le invirtió más a la educación. Pagó deuda. Pagó la deuda con el banco, con el FMI. Pagó el déficit que se tenía en el Fondo de Estabilización de la Gasolina. Ha quitado peajes. Ha tratado de hacer vías terciarias que no lo han dejado seguir. Entonces eso es un papá responsable, es una persona que ha pensado en pagar las deudas hoy y de pronto en un futuro aumentar, ya sin esas deudas, tratar de aumentar el presupuesto al deporte, a las artes y a todas esas cosas que han quedado, digámoslo así, un poquito rezagadas. Y él mismo lo ha dicho en entrevistas, ha dicho, oiga, sí, quedé en deuda con el deporte, lo siento mucho, eso fue todo lo que hubo de plata. Se quería cobrar impuestos a los más ricos, impuestos a las casas de apuestas, que es normalmente de donde salen los presupuestos para el deporte. Esos presupuestos para financiar el deporte siempre han salido de los licores, del tabaco, de las casas de apuestas, y las cortes tumbaron esos decretos. Entonces, ¿de dónde quieren que el Estado saque plata para financiar más al deporte si las altas cortes han tumbado esos decretos para favorecer a los amigos de ellos? Entonces,
¿Ha sido falta de voluntad o ha sido incompetencia del gobierno? Al gobierno lo tienen arrodillado, haciéndole recortes por todos lados para que no pueda invertir en temas sociales, que los temas sociales finalmente son los que más impactan a la gente y los que la gente puede decir, oiga, sí valió la pena este gobierno o no valió la pena. Entonces la gente debería hacer ese tipo de análisis y no sencillamente decir como mi amigo conocido que no iba a votar por Cepeda porque Cepeda era la continuación de Petro y Petro no le había invertido al deporte, que lo había desfinanciado. Yo le dije, oiga viejo, usted yo no sé si se acuerda, pero cuando en la Bogotá de Humana, cuando Petro fue alcalde hubo plata inclusive para patrocinar un equipo de ciclismo, que era el Formesan Bogotá Humana. Pero eso sí se le olvida, ¿no? Cuando ha habido con qué, pues se han hecho las cosas, pero cuando no dejan, pues es muy berraco. Y más o menos esa es la misma postura de muchos deportistas como Rigoberto Urán y como hasta el mismo Nairo Quintana me parece que por ahí ha salido a echarle vainas al gobierno. En lugar de reconocer que los pelados hoy en día, por lo menos, si no son deportistas o no se quieren dedicar al tema del deporte, por lo menos tienen la opción de ir a una universidad, no como lo hacían antes, endeudándose a través del ICETEX, para graduarse, salir a buscar trabajo y seguir pagando la deuda de la universidad, quién sabe cuántos años más por delante. Eso es lo que la gente no ve un panorama general de cómo se ha gobernado el país, sino que cada quien, de esa forma egoísta de ver cómo ha funcionado el país, cada quien juzga desde su punto de vista, ¿no? Y eso es lo que pasa normalmente con los medios de comunicación también. Siempre se van a enfocar en lo malo, siempre se van a enfocar en lo que no se hizo, pero muy poco resaltan los adelantos en temas sociales, los adelantos que se han hecho. Pero sí creen que este tipo de Abelardo va a llegar y abriendo 10 megacárceles va a solucionar todos los problemas del país. Es igual que lo que Galán está haciendo en la alcaldía, de creer que una línea de metro le va a solucionar todos los problemas a Bogotá. Cuando hay tantos problemas, cuando los problemas de movilidad van a seguir siendo, yo creo que más o menos igual. La inseguridad va a estar ahí y bueno, todas las problemáticas que tiene Bogotá. Pero eso sí, le dan pantalla a Galán por todo lado con su tal metro, como si eso fuera el comienzo y el estado supremo que puede llegar a alcanzar Bogotá con una línea de metro. Entonces, en conclusión, detrás de todo eso también está Estados Unidos, y el que no lo quiera ver, pues tiene que investigar más cómo están funcionando las cosas en Latinoamérica. Y esas políticas de Estados Unidos finalmente son políticas mezquinas, políticas que no piensan en la gente. La gente que no ha tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos no sabe cómo son las cosas allá. Que sí, que puede que se gane bien, pero no es el paraíso. Yo ya he vivido en Estados Unidos y me parece que es una cultura egoísta en la que cada quien se preocupa por hacer su plata, por comprarse su buen carro, por presumirle al vecino que tiene mejor carro. Pero no hay, digamos, ese sentimiento que sí había antes, digamos, de comunidad, de patriotismo. Y la muestra es precisamente eso, que Estados Unidos sí tiene plata para invertirle a lo militar y meterse a invadir países y a crear guerras que desestabilizan a todo el mundo, pero no tienen plata para tener un buen sistema de salud en el cual la gente no tenga que después vender un riñón para hacerse una cirugía de corazón. o se pagan los tratamientos médicos que la gente tenga que tomar, o se come. Así es la realidad de muchos en Estados Unidos. Vaya a visitar en el centro de Los Ángeles a ver si no hay más de 40,000 habitantes de calle. ¿Y esa gente qué? Olvidada por el Estado. Esa es la gente que el Estado debería estar sacando del hueco en el que está, pero no lo hace porque precisamente de eso viven gobiernos como el de Donald Trump.
gente que se ha hecho mucho más rica en el poder, gente que quiere mantener esos negocios oscuros del tráfico, de las drogas, para tener gente esclava 24/7 consumiendo y financiando todas esas guerras que ellos mismos arman. Entonces, eso es lo que la gente tiene que pensar. Si va a querer esas políticas egoístas donde los ricos sean todavía más ricos y todos esos negocios ilícitos funcionen, o queremos unas políticas inclusivas donde saquemos al más pobre del hueco en el que está, para que de pronto por lo menos deje de ser una carga para el Estado y se convierta, digamos, en alguien al que le pueda aportar al Estado. Porque es que una persona en indigencia, como tantas que hay en Estados Unidos, es una persona improductiva que vive prácticamente de la caridad y que no le está aportando mucho a la sociedad. Mientras que si el Estado tiene con qué sacar a esa gente de donde está y darle las herramientas para que salgan adelante, pues es una persona que primero no va a necesitar de ningún subsidio, de pronto va a tener las herramientas para salir adelante por sí misma y pagará impuestos y le aportará al país. Entonces, esas son las contradicciones de una persona como Abelardo y todo lo que está detrás de él. Contradicciones que son tan evidentes que no se deberían estar ni siquiera discutiendo, ni de las cuales se deberían estar hablando, porque son tan claras, tan evidentes. Pero la ignorancia y la falta de comunicación y de información es tan grande también, que hay mucha gente que ignora todas esas cosas. Entonces, bueno, yo estoy tranquilo. Muy probablemente la segunda vuelta va a ser exactamente el mismo escenario que como pasó con Petro. Ni siquiera en su momento, sumando los votos de Fico y de Rodolfo, pudieron ganarle a Petro. Ahorita muy probablemente pase lo mismo. Muy probablemente se desinfle. ¿A quién le puede gustar que un tipo que como Donald Trump esté detrás de la campaña de Abelardo? Él mismo ya salió a decir que sí, que lo felicitaba y que ojalá ganara, y bueno, ahí a darle su apoyo. Eso es toda una injerencia de Estados Unidos ahí en la campaña, ¿no? Entonces, ¿qué bueno puede traer Donald Trump a Colombia? Nada. El tipo no está en la cárcel porque sencillamente Netanyahu y el Mossad no han sacado a la luz todas esas porquerías de los archivos Epstein, con los cuales los sionistas prácticamente controlan y extorsionan a todos esos políticos que tienen ahí en el llavero. Entonces, bueno, esa es la reflexión, me parece a mí, bastante clara, me parece. Entonces nada, salir a votar, a convencer a los que todavía no conocen este tipo de cosas, estos detalles. Y la votación tiene que ser tan grande que hagan lo que hagan y tuerzan al que tuerzan y le paguen al que le paguen y métanle votos al sistema ese que tienen ahí de preconteo, y sobornen al que tengan que sobornar, no sea suficiente para compensar todos los votos orgánicos que Iván Cepeda sí tiene, y que la gente que de verdad le preocupa al país espera que se tengan en cuenta. Bueno, esa es la reflexión de las elecciones.